Bueno, muy buenos días a todos los que nos estáis viendo desde América Latina. Buenas tardes a los que nos estáis viendo desde Europa. Y en nombre de Investing Spain, me gustaría agradeceros enormemente vuestra presencia en este webinar y saludar a todos los amigos que nos estáis viendo de diferentes lugares. Tenemos gente conectada y asistentes de Brasil, de Chile, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, Guatemala, España, Estados Unidos, etcétera. Espero que este webinar os resulte de interés a todos vosotros. Me gustaría solicitaros, por favor, que apaguéis los micrófonos y comentaros también que lo que tenemos pensado para este webinar es que al final de la sesión es cuando se habiliten las preguntas que os ruego que me lancéis en bilateral. Vale, mi nombre es Adrián Blanco, soy el manager de la unidad de LATAM Desk de ICES Investing Spain, que básicamente es la unidad de análisis de América Latina de la Agencia de Atracción de Inversiones de España, ¿no? Y me gustaría simplemente comenzar con unas breves palabras para los que no conozcan ICEX, ¿no? ICES España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial española que tiene como objetivo promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y también fomentar la atracción de las inversiones extranjeras hacia España, que es parte de la Secretaría de Comercio y del Gobierno de España. Y dentro de ICES, la Dirección Ejecutiva de Investing Spain es la encargada de atracción de inversión hacia España y es la responsable de esta iniciativa que estamos presentando. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la sesión? Bueno, el objetivo del webinar es doble y por eso está estructurado en dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, vamos a presentar nuestra iniciativa Global LATAM, que es, podemos decir, el informe de referencia en internacionalización de empresas y del capital latinoamericano. Es una presentación que ya hemos realizado de este proyecto en ciudades como Madrid o Sao Paulo y que hemos titulado aquí pues Global LATAM, la inversión extranjera directa emitida por América Latina, ¿no? ¿Qué sabemos y dónde estamos? ¿No? Donde vamos a radiografiar y dar una imagen 360 de este fenómeno económico. Y en segundo lugar, con el contexto actual, lógicamente no queríamos quedarnos ahí y queríamos complementar la sesión con una segunda parte en la que vamos a analizar el impacto de la actual crisis provocada por el COVID-19 sobre la economía de América Latina y sobre sus empresas. Y también vamos a realizar unas reflexiones sobre las perspectivas de inversión extranjera directa en la región. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. En esta primera parte me gustaría hacer primero una contextualización muy breve de este proyecto que llamamos Global LATAM, que como os decía es un informe, es un instrumento de análisis de la inversión de América Latina en el exterior, ¿no? Estamos abordando qué países invierten, dónde invierten estos países, en qué sectores de actividad, a través de qué tipo de empresas, de qué vehículos y qué motivaciones tienen, ¿no? Entre otros muchos temas. Es un aspecto fundamental de sus economías, ¿no? Que nos habla de la capacidad, del tejido productivo, de la competitividad de las empresas latinoamericanas. Y nuestro objetivo pues, es seguir posicionando este informe como el de referencia en el mundo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque una entidad como la nuestra necesita liderar este tipo de trabajos porque nuestro objetivo fundamental es la atracción de inversión hacia España y América Latina es nada menos que el cuarto mayor inversor en España, ¿no? Entonces necesitábamos conocer con mayor profundidad qué están haciendo sus empresas, las empresas latinoamericanas en el exterior. Sin embargo, nos encontramos pues, que las informaciones, ¿no? al respecto son imprecisas, discontinuas y la calidad es suficiente. Y por eso hemos comenzado a desarrollar esta iniciativa. Entonces, básicamente, lo que queremos con ella es generar inteligencia económica y comercial, allí donde pensamos que no la hay o que es de calidad insuficiente, para alimentar nuestra estrategia de captación de capital latinoamericano y también lo que buscamos es generar un mayor conocimiento y un mayor posicionamiento de España como país atractivo para la inversión
latinoamericana, ¿vale? Me gustaría dejar claro que estamos hablando de inversión de salida de América Latina. La inversión de entrada de América Latina sí que ha sido suficientemente cubierta en la región, en particular, como posiblemente sepáis, a través de los informes que cada año publica la CEPAL, ¿no? Nosotros lo que estamos descubriendo un nicho distinto y es la salida de capitales, no la entrada. Bueno, ¿por qué lo realizamos ahora? Bueno, pensamos que el momento es idóneo porque este fenómeno se ha hecho mayor, está más consolidado, tenemos ya una masa crítica de empresas suficientemente importante en la región, tenemos operaciones susceptibles de ser analizadas y también porque hay bueno, pues nuevas tendencias que pensamos que es muy importante que queden recogidas y que están ahora comenzando, ¿no?, en este ámbito económico y empresarial, a las que me referiré en breve. La metodología que estamos utilizando es utilizar fuentes de datos oficiales y complementarlas con bases de datos privadas, ¿no? Como sabéis, los que os dediquéis a la inversión extranjera directa, las fuentes oficiales, pues bueno, deben ser, o es pertinente que sean complementadas con fuentes privadas, y ahí utilizamos fuentes privadas tanto de operaciones de fusiones y adquisiciones como de proyectos Greenfield. Y es importante que hacemos el trabajo con socios locales. Vale, aquí tenéis los logos de algunos de los que nos han acompañado en las 2 primeras ediciones de esta iniciativa. Por ejemplo, el Instituto de Competitividad Mexicano INCE, la Patronal Mexicana COMCE, la Asociación Mexicana de Capital Privado AMESCAP, o en Brasil la Fundación Don Cabral, o la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, ¿no? Y en esto me gustaría destacar que estamos haciendo una iniciativa no española, que pertenece al espacio iberoamericano y que procede, ¿no?, de una iniciativa conjunta que hacemos con la Secretaría General Iberoamericana, donde hay involucrados un gran número de actores a ambos lados del charco, ¿no? Aquí lo que tenemos es básicamente una captura de pantalla del informe para que sepáis cuál es la estructura que seguimos. El informe tiene fundamentalmente 2 partes bien diferenciadas. Todos los años analizamos la inversión latinoamericana en el exterior. Y ahí, pues, lógicamente, hablamos de países, hablamos de sectores, hablamos de tendencias. Y cada año analizamos con mayor profundidad también un país. Bueno, en la primera edición nos centramos en México, en la segunda edición en Brasil, y ahora estamos ya trabajando en este 2020 en el informe que estará centrado en la economía chilena, y también hacemos alguna referencia a la importancia de la inversión latinoamericana para España. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a ver si os parece las principales conclusiones que tenemos en el informe. Bueno, yo creo que todos, ¿no?, concordamos que en los últimos años, o quizás la última década y media, la economía mundial se ha visto modificada sustancialmente debido a la mayor importancia que tiene el mundo emergente, ¿no? Pues incluso hablar de una nueva geografía económica, y es una de las grandes transformaciones que ha experimentado la economía mundial en los últimos tiempos, ¿no? Esto comprende multitud de ámbitos, y un ámbito que quizás ha quedado insuficientemente tratado, recogido o analizado es la mayor participación que tienen los países emergentes en la emisión de inversión extranjera directa en el mundo. Como podemos ver en el gráfico, a principios de la década anterior, en el año 2001, las economías en desarrollo y transición solamente respondían por un 9% de la inversión mundial, ¿no?, flujos de salida, y un 91% pues está protagonizado por economías desarrolladas, ¿no? Y fijaros que en el año 18, es el último año para el que tenemos datos mundiales, pues la proporción es totalmente distinta. Ya un 45% de esos flujos proceden del mundo emergente y un 55% del mundo desarrollado, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, es muy relevante, y no solamente está ponderando, que también lo está haciendo, el efecto de China, ¿no?, que, como sabéis, se ha convertido en el segundo mayor inversor en el mundo, sino que también América Latina juega una parte muy importante en esa oleada de salida de capitales al exterior, ¿no? Y tenemos ahí grandes empresas, grandes multilatinas, ¿no? Después hablaremos de algunas,
o puede ser, por ejemplo, la brasileña Embraer, la mexicana Gruma, Globant en Argentina, Cencosud en Chile, etcétera, 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 que son empresas con una gran presencia y apuesta internacional, que tienen más de la mitad de sus ventas fuera de sus países de origen y que, como digo, forman parte muy importante de la inversión exterior y de la inversión exterior que procede de los países en desarrollo. También me gustaría destacar, y creo que es relevante, que una creciente parte de esta inversión es una inversión sur-norte, es una inversión de países de América Latina y de sus empresas en países, podemos decir, OCDE, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años hemos visto como la empresa de cosmética brasileña Natura ha invertido en la británica Body Shop, como el Grupo México, por ejemplo, se ha hecho con unos ferrocarriles en Florida, y bueno, hay muchos más ejemplos de esta actividad cada vez más importante sur-sur, ¿vale? Entonces, ¿dónde se enmarca nuestra iniciativa? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es precisamente este auge de la inversión del mundo emergente en el exterior, ¿vale? Lo que tenemos aquí son los datos desde el año 2000 hasta el año 2018 de inversión en el exterior procedente de América Latina, ¿vale? Faltaría por incorporar el año 2019, no está incorporada en esta infografía porque los datos son muy, muy recientes, pero ya tenemos datos para las 5 principales economías de la región, para Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina, y el dato para 2019, sumando estos países, ya sería de 41.500 millones de dólares, ¿no? Al menos habría un crecimiento del 8% respecto a 2018. Vale, entonces, esta es la magnitud del fenómeno, no es nada despreciable, ¿no? Hay una estabilidad entre 35 y 45 mil millones de dólares cada año que salen de la región hacia el mundo, y, como digo, había una estabilidad y un crecimiento que se experimentó en el 2019 antes de la llegada de la crisis del COVID, de la que hablaremos en la segunda parte, ¿no? Este gráfico también nos está indicando algunos temas relevantes. Primero, este es un fenómeno económico que es muy reciente, ¿no? En términos históricos, antes del año 2000, la participación de las empresas latinoamericanas en la inversión extranjera directa en el mundo era no tan destacable, era más bien exigua, pero como vemos ha avanzado rapidísimamente y prácticamente de manera interrumpida, ¿no? Claro, es que la gran caída la tenemos en el año 2009, ¿no? Sería una de las derivadas de la crisis subprime, pero exceptuando algún ejercicio, la tendencia es muy clara, es una tendencia al alza que se evidencia en el gráfico, ¿no? También me gustaría destacar que existe, lógicamente, un elevado grado de correlación, ¿no? entre el ciclo económico de América Latina y la inversión en el exterior, ¿no? Que se produce por distintos canales muy obvios, como los beneficios empresariales o las expectativas, pero también hay una estrecha correlación con los precios de las materias primas, ¿no? Y, de hecho, el año de máximo registro en la salida de inversión de América Latina en términos históricos, que es el año 2011, con esos casi 60.000 millones de dólares, coincide con máximos en el precio del hierro, del cobre y del petróleo. ¿Vale? Entonces, esto nos permite inferir esa correlación, pues, que es muy, muy relevante, ¿no? Relevante, por supuesto, por países. Hay países donde es más relevante el precio del cobre, ¿no? Como puede ser el caso de Chile o de Perú. Hay otros más importantes, otro tipo de minerales o de commodities, como hablaremos más adelante. Vale, como cabría esperar, ¿no? En los periodos de recesión hay una caída importante que favorece esas estrategias empresariales de wait and see, y aunque no se cancelen, sí que se postergan las decisiones de inversión, ¿no? El caso de la gran recesión en el 2009 es un caso, yo creo que muy evidente. Una crisis particularmente dura con Estados Unidos y, sobre todo, con la eurozona, menos en América Latina, pero también tuvo una influencia importante en la salida de flujos, ¿no? Y, de hecho, vemos que esos periodos, ¿no? Que están marcados con una línea roja en la infografía, pues están indicando precisamente esos periodos recesivos a los que acompaña una salida de capitales menor en la región. ¿Vale? Lógicamente, nosotros lo que hacemos es un análisis mucho más granular, mucho más por países, y aquí lo que tenemos son la evolución por país desde el año 2010 hasta el año 2019. Vamos a hacer algunos comentarios por país, dejando los dos gigantes regionales, Brasil y México, de los que voy a tratar ahora con mayor profundidad,
Pero bueno, me gustaría destacar otros países, por ejemplo, la economía de Chile, ¿no? Donde vemos una caída por vuelta a invertir en casa, ¿no? Un retorno al interés de invertir en casa en el año 18 y un rebote muy importante en el año 19 de un crecimiento de un 300% que se produce, como es normal y como es natural en el caso chileno, tanto a través de grandes empresas, ¿no? Como también a través de distintos vehículos y fondos de inversión, ¿no? Chile cuenta con empresas sobradamente conocidas, están muy internacionalizadas, muy conocidas, ¿no? Como puede ser Concha y Toro, Antofagasta, como es Cencosud, Falabella, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es el tercer país en importancia en inversión latinoamericana en el exterior. En el caso de Colombia hay un descenso en el 2019, pero en cualquier caso el ciclo inversor colombiano en el exterior es bastante estable, se ha incrementado y se ha consolidado en los últimos años y bueno, pues Colombia es uno de los países de la región más comprometidos con la apertura económica, es una región sólidas, y en términos de internacionalización, pues, por ejemplo, en los últimos años vienen destacando muy fuerte el sector financiero, ¿no? En el año 2018, un 40% de las inversiones de Colombia fueron de bancos colombianos, por ejemplo, en países centroamericanos, ¿no? Como el caso de Bancolombia en Salvador, Guatemala y Panamá, etcétera. Y también pues, las empresas de manufacturas y sector extractivo han mantenido un pulso importante de inversión en el exterior, ¿no? El caso argentino también es muy interesante. Tiene una inversión exterior bastante estable y que parece hasta cierto punto, en los últimos años, eh, de una manera ciertamente independiente de otras variables no más volátiles que hay en el caso de la economía argentina y en cierto caso puede haber un incentivo a cierta salida de capitales derivadas de dificultades cambiarias y de otra índola que puede haber a nivel interno, a nivel macroeconómico en Argentina. ¿Vale? Tenemos empresas que están saliendo y que están saliendo de manera exitosa. Por ejemplo, el año pasado veíamos como la petrolera Pan American Energy invertía en México, como por ejemplo el gigante del e-commerce Mercado Libre, pues seguía invirtiendo enormemente en la región, ¿no? En el caso de Venezuela, ha dejado de reportar datos de inversión en el exterior. Bueno, lógicamente la situación económica de este país afecta de manera negativa a sus flujos de inversión en el exterior. Pensemos que la que una vez fue la mayor multilatina, ¿no? En términos de activos en el exterior, que era PDVSA, pues hoy por hoy conserva solo una filial de gran importancia que es Citgo en Estados Unidos, aunque una parte de esta filial de la petrolera ha sido vendida al grupo ruso Rosneft, ¿no? El caso de Perú es un caso también muy interesante porque Perú, bueno, es conocido que ha alcanzado el grado de inversión, ¿no? Y a pesar de ello, pues en los últimos años hemos visto una gran volatilidad, ¿no? Una gran volatilidad en la inversión en el exterior. Esta volatilidad nos está indicando que la serie de inversión en el exterior depende de operaciones puntuales, ¿no? De operaciones puntuales llevadas a cabo por grandes empresas, o lo que es lo mismo, lo que nos está indicando en el caso peruano es que no hay una masa crítica suficiente de empresas que generen un flujo continuo de operaciones de salida al exterior, ¿no? Depende mucho pues, de lo que hagan AG Group, la empresa de bienes de consumo Alicorp, Belcorp, ¿no? En belleza, el conglomerado industrial Gloria, la Unión Andina de Cementos, etcétera, ¿no? Hay una gran dependencia. Y sí que me gustaría también destacar que en los últimos años, y pese a ser periodos, ¿no? de crecimiento lento, América Central registró los mayores flujos de inversión en el exterior que hemos visto, ¿no? Entonces, esto también es un hecho que quizás no ha quedado suficientemente destacado o analizado, pero es muy importante, ¿no? Especialmente las economías de Costa Rica y Panamá cada vez invierten más en el exterior a través de empresas muy interesantes. Es un par de comentarios al respecto de los dos grandes de la región, ¿no? México. Bueno, México registró una importante caída en el 2019 de inversión en el exterior, ¿no? En línea con su ciclo económico. Recordemos los malos datos de crecimiento de México en el año 2019. Y otras características que son importantes en México, y esto lo analizamos en profundidad en la edición anterior, ahora no voy a detenerme, es que es muy interesante cómo en México la gran explosión de la inversión mexicana en el exterior se produce a partir
de una mayor apertura y concienciación institucional de los beneficios asociados a una apertura empresarial, ¿no? Y es en los años 90, ¿no? Cuando se trató de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, cuando se produce ese boom de la inversión mexicana en el exterior. Vale. La inversión mexicana, al margen de volatilidades puntuales en algunos ejercicios, tiene una tendencia clarísima ascendente, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, la IED se multiplica por 22 desde el año 2000, llegando a los 180.000 millones de dólares, ¿no? Pensar que en el periodo de 2000 a 2018 la inversión directa en el mundo se multiplica por 4 y en México lo hace por 22, ¿no? Bueno, nadie sorprende que, lógicamente, hay un lugar fundamental, ¿no?, para los empresarios mexicanos, que es Estados Unidos. 8 de cada 10 dólares se dirige a Estados Unidos, aunque México también tiene otros centros de inversión muy importantes, como puede ser España, en el caso de Europa. Tiene México una importancia intermedia respecto a los emergentes, ¿no? Si llevamos un poco la perspectiva, vemos que México en cuota mundial pues está por delante de India o Chile, pero está por detrás, por ejemplo, de China, de Brasil o de Sudáfrica, y hay una elevada concentración de sus inversiones en el exterior en materias primas, en alimentación y en servicios, ¿vale? Sobre todo las marcas mexicanas son muy conocidas en el exterior y ningún país de la región ha sido capaz de lograr un posicionamiento de marca en el exterior tan relevante como tienen empresas mexicanas que nos sonarán a todos, ¿no? Como Gruma, como Cerveza Modelo, Bimbo, etc. En el caso de Brasil, bueno, también es muy interesante que la inversión avanzó un 50% de 2019. Esto está en línea también con la recuperación económica en el país, ¿no? Brasil avanzó un 1,1, no es mucho para un país de renta media, pero viendo de la recesión de donde venía y las perspectivas que tenía para 2020, ¿no?, del 2%, hablamos siempre del escenario pre-COVID-19, pues bueno, era unos datos esperanzadores, ¿no? El crecimiento también de Brasil es muy claro. De nuevo, al margen de volatilidades, la serie de inversión extranjera hay que entenderla en un espacio temporal amplio, y en este sentido es destacable que, bueno, pues mientras, por ejemplo, el Producto Interior Bruto entre el año 2018 en Brasil pues avanzaba de manera muy modesta, el stock de inversión extranjera directa se multiplicó por 7, ¿no? Es también muy interesante el caso de la interrelación entre las instituciones brasileñas, las instituciones públicas y la salida de capitales del país. Allí hay actores fundamentales como el Banco Público BNDES, que han tenido un papel muy importante en la provisión de capital para la internacionalización, que es algo que analizamos también en profundidad en el informe de este año. Y Brasil tiene una gran cantidad de empresas de manufacturas avanzadas y servicios, y menos en materias primas, invirtiendo en el exterior. Hay algunos hechos que ahora me referiré muy interesantes, como el avance rápido de las empresas fintech por toda la región. Y América Latina, Europa y Estados Unidos son los principales destinos, no tienen unos destinos más diversificados que otros países. Aquí tenemos cuáles son los principales inversores de América Latina en el exterior, no en términos de flujo, sino en términos de stock. Bueno, como hemos hablado, Brasil y México son los dos principales inversores en el exterior, y seguido de Chile, Colombia, etc. Es más interesante quizás saber cuánto invierten estos países, pero cuánto invierten en relación con su tamaño económico. Pues si dividimos por el Producto Interior Bruto esta inversión en el exterior, pues nos encontramos que la economía más abierta o la que más invierte en relación a su tamaño económico de una manera destacadísima es la economía de Chile, con una tasa del 44%. Los demás países se mueven en un ratio del 15, 16, 17%, y es también significativo en el caso de Perú. Perú no solamente es que invierte poco, sino que invierte poco en relación con su tamaño económico, y esto, lógicamente, pues nos está dando una idea de posiblemente algunas fallas en el tejido productivo y la competitividad de las empresas peruanas. Vale, el grueso, ¿no?, si sumamos toda América Latina, básicamente su importancia como inversor en el exterior en términos de stock, en términos acumulados, es un 3% de lo que se invierte en el mundo. Vale, ¿y dónde invierte América Latina? Bueno, aquí tenemos un gráfico
de los principales destinos de inversión latinoamericana. Como veis, es bastante lineal, es bastante estable en el tiempo. Las barras grises se refieren a inversión en la propia región, ¿no?, que es aproximadamente un 60% de los proyectos de inversión. El segundo destino es Norteamérica. El tercero es Europa, ¿no?, destacando sobre todo España, Portugal, Países Bajos, etcétera. Y llama la atención, y creo que no se está poniendo suficiente foco en la región, de la escasa presencia de empresas latinoamericanas en el principal foco de crecimiento mundial. Es cierto que si el mundo ha gravitado y el crecimiento mundial ha gravitado hacia Asia, las empresas latinoamericanas no lo han hecho, ¿no? Y en ese sentido, la presencia en países como China pues es muy, muy escasa, ¿no? También debido, sin duda, a que allí donde es fuerte las empresas latinoamericanas, por ejemplo, esas grandes empresas de commodities, pues China apenas recibe inversión desde el exterior. Vale, lo que tenemos aquí son las principales operaciones de money del año 18 y compras e inversiones por parte de latinoamericanos, de empresas, de vehículos y de family offices en el exterior. Y es muy interesante analizar que, además de encontrarnos con operaciones de un carácter más tradicional, ¿no?, como por ejemplo la brasileña Clárrica Mafrig, ¿no?, que compró una empresa estadounidense. Estas operaciones ya son bastante comunes, bastante frecuentes. Lo que nos encontramos son otro tipo de opciones que nos están indicando nuevas tendencias en la internacionalización de las empresas latinoamericanas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mexichem, ¿no?, de la empresa mexicana, es muy interesante, ¿no?, porque ha adquirido una empresa de irrigación en Israel, y esta empresa de irrigación, una segunda fase, ha sido abrir un centro de innovación en Israel, ¿no? Entonces ya estamos viendo a las primeras multilatinas, a las empresas grandes de América Latina, haciendo innovación abierta en Israel, ¿no?, en la Startup Nation, y yo creo que esto es algo muy, muy interesante. Tenemos también otras operaciones de diversificación de carteras por parte de inversores privados, ¿no? Una de las familias más importantes de Colombia pues adquirió una parte importante de uno de los principales bodegas, ¿no?, de Burdeos en Francia. Esto también es muy significativo. Y después también tenemos un número también muy relevante de inversores en los sectores inmobiliarios, buscando quizás una seguridad en los activos y unas rentabilidades de largo plazo, como por ejemplo evidencia la compra de la firma RLH Properties, de la mexicana, del Hotel Villamagna en España, por el que han pagado más de 1 millón de euros por habitación, ¿vale? Entonces estamos hablando de las inversiones en el exterior por parte de América Latina, que es un fenómeno cada vez más complejo, cada vez más sofisticado y cada vez más rico, y con una tipología de inversión más variada. Algo que hacemos también en el informe, no me voy a detener en ello, es analizar cuáles son los principales motivaciones para invertir en el exterior por parte de los inversores latinoamericanos, ¿no?, sean mercados, recursos naturales, activos estratégicos o eficiencia. Vale, esto tiene unas implicaciones importantes a nivel de diseño de políticas públicas, y tenéis mayor información en el informe. Cuando hablamos de la inversión latinoamericana en el exterior, lo que tenemos hasta ahora es una narrativa que está dominada por las multilatinas, ¿no? Pero cuando uno se pone a profundizar en los datos, en las operaciones, empieza a ver que hay unos nuevos actores de inversión que son muy, muy relevantes, muy interesantes, y que están ganando peso rápidamente en la matriz de inversión exterior, ¿no? Ahí tenemos una fotografía que os resultará a todos muy familiar, ¿no?, de un rider de Rappi, que es una de las startups que está creciendo más en la región, ¿no? Y nos gustaría hablar brevemente sobre esto en las próximas slides, ¿vale? Entonces, bueno, como ya hemos hablado, tenemos unas inversiones o una matriz inversora muy, muy concentrada en multilatinas. Y aquí tenemos, por ejemplo, que de los activos en el exterior de México, bueno, pues la mayoría, ¿no?, están concentrados en dos empresas, América Móvil y Cemex, ¿no? Entonces, tenemos estas superestructuras empresariales que son muy relevantes para la región, ¿no? Son los frontrunners en muchos temas, cuentan con el más acceso a la financiación, el mejor talento, se financian sin problemas
en los mercados de capitales y, bueno, en su mayoría pues proceden o siguen siendo grupos familiares o propiedad del Estado, ¿no? El año pasado elaboramos una infografía muy interesante para el caso de la presencia internacional de América Móvil y de Cemex, dos empresas muy conocidas en la región y que aquí podéis ver que son empresas totalmente internacionalizadas y con una presencia muy destacada en el exterior. Vale, pero junto a todas estas empresas están surgiendo un gran número de empresas tecnológicas y de startups que se están internacionalizando rapidísimamente y que nacen y se expanden a partir de esos hubs que tenéis en el mapa, ¿no? A partir de los hubs de emprendimiento de Sao Paulo, de Bogotá, de Medellín, de Santiago de Chile, Ciudad de México, etcétera. Esto es algo muy interesante, que es muy reciente, que estamos analizando en nuestro informe, ¿no? Las startups están liderando el despegue de nuevas empresas en la región, crecen muy rápido, en muchos casos con mucho éxito, vienen a cubrir un gap de productividad en algunos sectores y en algunas partes de las cadenas de valor en la región y también tienen otras ventajas asociadas, como por ejemplo facilitar la inclusión financiera en el tema de las fintech. En gran parte este fenómeno responde a que está llegando mucho capital de riesgo y financiación alternativa a la región, ¿no? Como sabéis, el mayor fondo tecnológico del mundo, SoftBank, anunció inversiones por 5.000 millones de dólares en startups en la región y ya tenemos una cantidad suficientemente importante, yo creo, para hablar de un fenómeno nuevo, que es esta internacionalización de las startups latinoamericanas. Ahí tenéis los logos de algunas de ellas y bueno, algunos ejemplos, ¿no? Rappi expandiéndose, ¿no? En México y en Argentina. Tenemos fintechs brasileñas, ¿no? Como Pago Seguro, fintechs como Stonk también de Brasil, que están avanzando rápidamente y que incluso han hecho sus primeras IPOs en Estados Unidos recientemente. Tenemos también la fintech Nubank, que ha sido invertida nada menos que por el gigante chino Tencent, que es la propietaria de WhatsApp. Y, como digo, un gran número de nuevos modelos de negocio que están internacionalizándose muy rápido por la región y es algo en lo que queríamos poner especial énfasis. Un segundo vehículo que nos interesa mucho y que seguimos es la inversión por parte de los fondos de capital privado, de los fondos de Venture Capital y de Private Equity. Es algo también bastante reciente en la región, pero que está comenzando, ¿no? En un proceso pues, de no retorno. En las composiciones de las carteras cada vez encontramos un mayor apetito por buscar activos en el exterior. Esto es el caso de México, lo que tenéis en la slide, ¿vale? Donde tiene México sus inversiones y donde se han producido en los últimos años. Hicimos este análisis de México el año pasado y fue muy interesante ver la evolución, ver la composición de países y ver la tipología de inversores de capital privado que están saliendo al exterior, ¿no? Por poneros un ejemplo, el año pasado tuvimos inversiones de fondos de Venture Capital en startups españolas, ¿no? Los fondos mexicanos, pues Dila Capital, Toro Ventures y Avianta Capital ya invirtieron en startups españolas. Esto hace unos años sería completamente impensable, ¿no? Estas operaciones de cross-border en estos sectores. Y este análisis que hemos realizado para el caso de México en el informe de hace 2 años, pues estamos replicándolo a nivel de toda América Latina en el informe que vamos a lanzar este año a finales de 2020. Solamente para concluir esta parte, una breve reflexión sobre la importancia del desembarco en Europa y el desembarco en Europa a través de España que están haciendo las empresas latinoamericanas. Bueno, aquí tenemos la evolución de la inversión latinoamericana en España, que parte de niveles muy poco significativos, ¿no? A principios del siglo XXI y que hoy pues tiene una inversión acumulada de 40.000 millones. Y esto pues bueno, es muy relevante. Para España ya es el cuarto mayor inversor y nos habla de una inversión bilateral que de moverse en flujos unidireccionales desde España hacia América Latina, lo cual es, bueno, pues ha sido suficientemente analizado y estudiado, ¿no? Como las empresas españolas han desembarcado en América Latina. Ahora tenemos el flujo contrario y podemos decir que de la unidireccionalidad se está tendiendo a estos flujos más compensados, más equilibrados y más bidireccionales. Vale, aquí el peso de los vínculos históricos y culturales es evidente. Hay algunos estudios que señalan que compartir idioma puede multiplicar hasta por 7 los flujos de
inversión bilateral. Y algunas características de esta inversión que tenemos en España, pues una elevada concentración en México. México es un inversor muy relevante en España, es el quinto mayor inversor. Y, bueno, cabe destacar que tiene una gran cantidad de empresas en nuestro país, en España, y que, pese a que el consumidor y el ciudadano medio español no lo sepa, una gran cantidad de los servicios y productos que usan, pues están en manos de propiedad y de capital mexicano. También interesante que la inversión de Chile no es tan greenfield, llega a través de vehículos financieros, es mucha inversión de cartera y normalmente en minoría en distintos vehículos. Es también interesante ver y apreciar que existe un elevadísimo interés por el régimen de holding español, es decir, América Latina es como región la principal economía que utiliza este régimen, ¿no?, que permite triangular operaciones en la propia región a través de una sociedad en España. Y también, bueno, pues comentar que la inversión en España obedece a un criterio de oportunidad de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hemos observado una mayor presencia, un aluvión de empresas latinoamericanas en España, esto se ha producido fundamentalmente cuando España se estaba recuperando de la crisis subprime de los años 2008-2012. Luego había una valoración reducida o modesta de activos y esto es lo que ha aprovechado el capital latinoamericano para tomar posiciones en España. Bueno, sea como fuere, hoy por hoy las empresas latinoamericanas juegan un papel fundamental en el tejido empresarial español y pensamos que hay una gran cantidad de oportunidades que España tiene que ofrecer a estas empresas. Recordar que esto es un proyecto de varios años. Lanzamos la primera edición en el año 18, la segunda en el 19 y la tercera en el 20. ¿Vale? Hacemos presentaciones presenciales en la medida que la situación actual lo permita a finales de año, cuando debemos lanzar esa tercera edición que llevará un foco más relevante en la economía chilena. Y bueno, pues deciros ya para concluir que este informe pues lo podéis descargar desde nuestra página web y en cualquier caso, cualquier duda al respecto, os daré mis coordenadas al final de la sesión. Entonces, esta era una primera parte sobre nuestra iniciativa Global LATAM y nos gustaría también complementarla hablando de América Latina y sus empresas en la era del COVID, ¿no? En las últimas semanas, la crisis que ha provocado la rápida expansión del COVID-19 en todo el mundo transforma radicalmente el escenario económico y empresarial y, por supuesto, también lo hace en América Latina. Es cierto que llega algo más tarde, que las consecuencias económicas posiblemente también lleven un mayor decalaje temporal, ¿no?, respecto a China, Europa y Estados Unidos, pero bueno, lo que es indudable es que va a tener un impacto profundo en la economía y en las empresas de la región y en esto es en lo que nos gustaría centrarnos en esta segunda parte. Vale, vamos a cubrir estos 5 puntos fundamentales. El primero es en qué fase del ciclo económico aparece el COVID o irrumpe el COVID en la economía latinoamericana. El segundo son los canales de transmisión de la crisis actual a la economía latinoamericana, que nos va a permitir dar una perspectiva sobre la severidad y la complejidad de ese impacto. Después vamos a preguntarnos qué hace América Latina diferente, cuáles son aquellos factores, cuál es aquella casuística de la región o elementos diferenciales que no comparte con otras economías que también han sido golpeadas por la crisis actual. Después vamos a hablar de las principales respuestas que se están dando desde los diferentes gobiernos o que pueden hacer en este sentido. Y finalmente, pues vamos a hacer una aproximación a los aspectos a considerar sobre el impacto sobre el tejido empresarial y la internacionalización. Entonces, respecto a la primera pregunta, bueno, el COVID-19 llega a América Latina. ¿En qué momento lo hace? ¿En qué circunstancias en términos de ciclo económico? Pues en general, América Latina se encontraba en una fase de crecimiento lento, ¿no? Lo vemos en el gráfico, el año 2014-2019 tiene un crecimiento del 0,4, ¿no? Después de largo periodo de ciclo de
del ciclo de bonanza, ¿no? Desde el año 2000, podemos decir, hasta el 2012-2013. Son años dorados en la región donde hay gran cantidad de vientos de cola, precios de materias primas, China, tipos de interés reducidos, y tan pronto empiezan a apagarse estos vientos de cola, pues bueno, rápidamente queda claro que América Latina volvía a otra normalidad caracterizada por un periodo de crecimiento bajo, ¿vale? Entonces, las previsiones para el 19 de organismos como CEPAL pre-COVID era un crecimiento del 0,1 y para el 2020 de 1,3. Entonces, lo que se evidencia es que evidentemente ha habido un periodo de bonanza anterior con indudables mejoras, especialmente en tener unos cuadros macro más sólidos, especialmente un bienestar social con millones de personas incorporadas a las clases medias en toda la región. Pero lo cierto es que no se logró incrementar la capacidad potencial de la economía ni ha habido grandes avances en la productividad en América Latina. Vale, y así es como en ese momento, en esa fase del ciclo, es donde irrumpe el COVID en la región. En todo caso, para ser justos, bueno, la situación es muy distinta, ¿no? Por países. Sin ánimo de ahondar, ¿no?, en lo macro, pues bueno, me gustaría destacar que algunos países, ¿no?, como podéis ver en el gráfico, ¿no?, bueno, pues con la mediana de los últimos años, pues países como Colombia, como Perú, Panamá o Costa Rica muestran un crecimiento más vigoroso, un cuadro económico más sólido, y la situación es distinta de la que pueden llegar otras economías como puede ser Argentina, Ecuador o México, ¿no? Y como veremos, este hecho, el momento en el que llega cada una de las economías determina también la capacidad de resiliencia de los países y de sus empresas y su capacidad de respuesta a la crisis actual, ¿no? Entonces, el primer tema que me gustaría destacar son esas dos ideas. La crisis alcanza a América Latina con un periodo de crecimiento modesto, y eso sí, hay importantes diferencias entre países. ¿Cuáles son los canales de transmisión? Bueno, esto es fundamental preguntárselo. Como sabéis, una crisis importada desde el exterior se origina a principios de diciembre en Wuhan, en China, y desde ahí pues se expande el virus y, consecuentemente, el virus lleva aparejado la crisis económica a distintas economías, ¿no? Los canales de transmisión son fundamentalmente 7. El primero es la caída de la demanda mundial de materias primas y de commodities. Pensamos que América Latina sigue siendo una economía que se relaciona con el mundo a través de las materias primas. Hemos visto el desplome del petróleo por la caída de la demanda mundial en los últimos días, incluso con precios negativos. Pero además del petróleo, tenemos que desde enero hasta finales de marzo el cobre ha caído un 20%, la soja un 5%, el azúcar un 20% o el café un 18%, ¿no? Son todas materias primas fundamentales en una región como la de América Latina. A la derecha tenéis el desplome hasta el 20 de abril, ¿no?, según el World Economic Outlook del FMI, para el petróleo, el gas natural y los distintos metales. Y bueno, pues como os podéis imaginar, esto es un tema de gran importancia por países. Desde luego, no todo el ciclo de las materias primas es el mismo, ni todas caen lo mismo, pero el impacto es generalizado. Como comentaba antes, el impacto en el cobre afectará más a Chile y a Perú, el impacto de la soja o el hierro a Brasil o Argentina, o el impacto del petróleo a Ecuador, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier caso es algo muy relevante. Fijaros en este gráfico sobre las exportaciones de materias primas como tanto por ciento del Producto Interior Bruto. Al principio tenemos un conjunto de economías caribeñas y centroamericanas, pero si descendemos un poco, entre el 15 y el 20% de las exportaciones de economías como Chile, como Bolivia o como Perú o como Ecuador responden a las commodities, ¿no? Entonces, este primer impacto es muy, muy relevante. El segundo es la caída de los socios económicos y comerciales, ¿no? Una caída de la demanda generalizada. Aquí tenemos de nuevo el WIO, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, publicado la semana pasada. Y lo que tenemos es una caída en las tres principales socios económicos de América Latina. Tenemos una caída proyectada para Estados Unidos del 5,9%,
una caída proyectada para la eurozona del 7,5%, y tenemos una China que ha pasado de crecer un 6-7% a un crecimiento estimado del 1,2%. Entonces, bueno, cabe preguntarse en este escenario, ¿no?, quién va a demandar o invertir para compensar el ciclo económico latinoamericano si todos los países están en la misma situación, si hay una caída de la actividad que se produce al mismo tiempo en las principales economías, ¿vale? El tema es también muy relevante, especialmente en el caso de China, ¿no? Pensar que China absorbe cerca del 80% de la soja brasileña o el 60% del cobre peruano, ¿no? Esta combinación de precios bajos y una caída de 5 o 6 puntos en el crecimiento de China, pues es una situación complicada para América Latina. Las cadenas de valor global es otra de las cadenas es otro de los factores fundamentales y de los canales a través de los cuales se transmite el impacto. Es muy evidente, ¿no?, que la fragmentación de la producción, la multilocalización que hemos visto en los últimos años, pues produce un efecto multiplicador, ¿no?, cuando nos encontramos con una situación como la actual, ¿no? El parón de China, por ejemplo, ha causado ya desabastecimiento de partes y componentes en sectores de electrónica, autopartes o farmacéutica en Brasil, en Argentina o México, ¿no? Y pensar, por ejemplo, el tremendo problema de una economía tan integrada en cadenas de valor como México con Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos las cadenas de valor global pueden volverse, desde luego, un problema porque contribuyen a expandir rapidísimamente el shock de oferta que tenemos, ¿no? Aquí tenemos una diapositiva de Paul Antrax, ¿no?, de la fragmentación de la producción, ¿no?, del ejemplo de un Boeing 787 Dreamliner, que nos ayuda también a comprender esto, ¿no?, a visualizarlo de una manera muy clara, ¿no? Los fabricantes de motores eran estadounidenses y británicos, los estabilizadores del avión italianos, las puertas suecas o las alas japonesas, ¿no? Entonces se entiende perfectamente, yo creo, a través de esta slide, aunque no esté referida a algo que produzca América Latina, cómo la falta de suministro en un shock de oferta de un proveedor provoca la paralización de toda la cadena, ¿no? Y esto es uno de los principales también canales que tenemos de transmisión que va a afectar a América Latina y a muchas otras economías. El cuarto canal es la fuga de capitales, ¿vale? La fuga de capitales. Y como podemos ver en el gráfico, en momentos de tensión y estrés, en los mercados se produce siempre una huida hacia la calidad, hacia la seguridad. Esto penaliza a América Latina. Y tanto en las bolsas como en los mercados de bonos, ¿no? Entonces, el diferencial del índice de mercados emergentes, ¿no?, el ENVI, ¿no?, que es el índice fundamental de referencia para América Latina y el Caribe, pues pasó de 346 puntos a principios de año y estaba a finales de marzo ya en 703, ¿no? Entonces, bueno, es muy significativo. Podemos ver también en el gráfico como en comparación con el periodo de la gran recesión, la huida de capitales está mucho más concentrada fundamentalmente en el último mes. Y bueno, es un evento conocido como Sudden Stop, ¿no? No es nuevo en la región, ya lo vimos en la gran recesión y provoca ese movimiento en cascada, esa huida en manada de América Latina, ¿no? Y esto nos lleva al quinto canal de transmisión, que es la desaparición de la riqueza financiera, ¿no? Y esto es algo que tampoco ha sido a lo mejor suficientemente tratado en otros análisis respecto al impacto del COVID. Ahí tenemos la caída de las bolsas, de los equity markets, de los mercados emergentes. Tenemos a dos latinoamericanos, como Rusia y Argentina. El resto, por supuesto, han seguido la misma tendencia. Y esto supone una desaparición, ¿no?, de la capacidad, de la riqueza financiera y, por lo tanto, de la capacidad de consumo y de inversión en la región, y también es un canal muy, muy importante de transmisión. Hay un sexto canal, que es un canal muy latinoamericano, en el sentido de que las remesas juegan un papel muy importante en la economía de América Latina. Pensemos que el nivel de remesas suele estar en torno a 500.000 millones de dólares anuales,
Y, por ejemplo, hay una gran cantidad, ¿no?, de comunidad latina trabajando en Estados Unidos. Estados Unidos ya ha dado hoy unos datos de paro de 26 millones de nuevos parados provocados por la crisis actual, solo en el sector formal. Bueno, es fácilmente adivinable el impacto que esto va a tener en las remesas enviadas a Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en algunos países como Haití, que el 30% de su Producto Interior Bruto son remesas, o el caso de Salvador o Honduras, ¿no?, que es un 20%. Y bueno, por tanto, las remesas es un factor también a destacar, y hay un séptimo canal de transmisión que lógicamente es el turismo, ¿no? Algunos países tienen muchísima dependencia en la región del turismo, especialmente el Caribe, y la CEPAL ha estimado que una caída del 30% del turismo en la región pues podía restar un 2,5% de crecimiento, en particular en la región del Caribe. Entonces, estos serían los 7 canales de transmisión: materias primas, caída sincronizada de la demanda mundial, cadenas de valor global, fuga de capitales, riqueza financiera, remesas y turismo. Vale, tercera parte, cabe preguntarse qué hace América Latina diferente, ¿no? Y no es una pregunta, no es una pregunta menor, porque nos lleva a introducir el foco en los ámbitos, sobre todo de sociales y de vulnerabilidad social en los que está América Latina. Y este es un tema muy relevante. Pensar que, por ejemplo, venimos de una reversión ya en la caída de índices de pobreza, ¿no?, en los últimos 2-3 años, y que CEPAL ya ha estimado que la desaceleración económica puede aumentar la cantidad de pobres de 185 a 220 millones y de pobreza extrema subirla hasta los 90 millones. Y aquí, lógicamente, pues hay algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, se está poniendo mucho el énfasis en que si se prolonga el confinamiento, 85 millones de niños y niñas en la región reciben un desayuno o un almuerzo en la escuela y no podrían tener acceso a él, ¿no? Luego, el tema de la vulnerabilidad social es un aspecto, un elemento diferencial de América Latina que sin duda hay que tener en consideración. Otro aspecto muy relevante es la elevadísima tasa de informalidad. ¿No? Millones de latinoamericanos ofrecen sus productos y servicios en las calles de las ciudades. Diariamente no pueden teletrabajar y además, lo que es más grave, es que tienen muy complicado aprovecharse las medidas como subsidios ligados al salario o exoneraciones de impuestos, ¿no? Y aquí también hay otro factor diferencial, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, en este sentido, nos avisa de que en América Latina hay un 53% de tasa de informalidad y que 140 millones de trabajadores están en esta situación, ¿no? Ahí podéis ver a la derecha un gráfico sobre la economía sumergida en distintas regiones, ¿no? Y según estas estimaciones, solo serían comparables las de América Latina a la África subsahariana. Por lo tanto, estamos hablando de otro factor diferencial. Otro factor diferencial importante de América Latina es su elevada tasa de urbanización. Es la región más urbanizada del mundo, donde más gente vive en las ciudades y en ocasiones en megalópolis, ¿no?, con una altísima densidad de población, ¿no? Pensemos en Sao Paulo, en Ciudad de México, en Bogotá. Y esto sin duda crea una vulnerabilidad adicional, ¿no?, porque incide en la necesidad de un confinamiento mayor, más dilatado en el tiempo y por lo tanto mayor parálisis económica, ¿no? Otro aspecto importante de América Latina es la integración regional, ¿no? La crisis coge un poco a América Latina con la inexistencia de una arquitectura institucional que permita una respuesta más adecuada y más rápida, ¿no? El otro día señalaba el economista jefe del Banco Mundial que no es lo mismo responder a esta crisis teniendo la Reserva Federal o el Banco Central Europeo que ante la ausencia de una figura supranacional a la hora de amortiguar este tipo de shocks, ¿no? Y esto también es un tema muy relevante. Y el último tema que también me gustaría comentar al respecto de América Latina es que ahora parece muy lejano, pero solamente hace unos meses estábamos hablando de unos niveles enormes de tensiones sociales, ¿no? Aquí tenemos un gráfico del BVA en el que se compone un índice a partir de las protestas sociales en distintos países. Como veis, crece prácticamente en todas. Es cierto que quizás las de Santiago de Chile han tenido un eco mayor, pero es un fenómeno generalizado, ¿no? Hemos tenido protestas, ¿no?, en los meses anteriores al COVID en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Honduras, Paraguay, Perú, Nicaragua, etcétera, etcétera.
¿vale? Y esto es un tema importante porque se está señalando que hay que tenerlo en consideración porque es importante vigilar el coste social con el que se salga de la crisis, porque los ciudadanos latinoamericanos ya tenían incorporado un elevado nivel de reivindicaciones y de reivindicaciones con su estado social y de bienestar, ¿vale? Aquí hay otro factor muy importante a tener en consideración en América Latina. Entonces, en la cuarta parte, cabe preguntarse cuál es la magnitud del golpe, ¿no? Ya tenemos, bueno, algunas estimaciones al respecto, ¿no? Aquí están las del Banco Interamericano de Desarrollo, que en función de distintos escenarios prevén un impacto para el 2020-2022 que podría estar en el escenario moderado en el menos 2,1 y en el extremo en menos 4,8. ¿Vale? Los distintos escenarios dependen de la recuperación de la economía mundial fundamentalmente. ¿Vale? Las estimaciones del BID están en línea con CEPAL, que da una caída del 5,3% para el presente ejercicio. Por cierto, una estimación de CEPAL que ha sido revisada 2 veces en el mismo mes, ¿no? Y también está en línea con la del FMI, ¿no? Que da un 5,2% de caída para la región. Entonces, bueno, es interesante, eso sí, señalar que la mayoría de organismos internacionales señalan una recuperación en V para el caso latinoamericano y con un crecimiento en el 2021 del 3,4%, ¿no? Entonces, lo que nos está indicando, o que los modelos nos están indicando, es que vamos a tener un shock fuerte, pero transitorio, y que la caída de la crisis anterior, ¿no? Que tuvimos en la crisis subprime se va a concentrar en unos trimestres, ¿vale? Evidentemente hay unas diferencias dentro de la región. En la región andina parece que se va a ver afectada algo menos, incluyendo una gran variedad de casos, ¿no? Ecuador algo más, como es lógico, por el desplome del petróleo. Sufrirá seguramente algo más que Perú, que tiene más espacio fiscal para hacer políticas contracíclicas, etcétera. Pero, como decimos, es importante, y por ser también introducir un elemento positivo, comentar que la magnitud del golpe es importante, pero que está concentrada en el tiempo y eso pues, permite tener quizás una recuperación más o menos rápida. Bueno, claramente es la hora de los estados, ¿no? Los estados tienen en estos momentos que asumir pérdidas del sector privado y socializarlas, así está sucediendo en todo el mundo, y básicamente dividiendo las políticas en monetaria y fiscal. A nivel monetario tenemos a los bancos centrales combinando instrumentos más convencionales y menos convencionales, es decir, actuando sobre las tasas de interés de referencia, actuando también sobre instrumentos quizás menos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central de Colombia está comenzando a comprar bonos del gobierno. Están también algunos bancos comenzando a modificar los encajes bancarios para liberar liquidez. Están algunos bancos también firmando con la Reserva Federal intercambiar swaps de dólares. ¿Vale? Es relevante también, además de estas medidas extraordinarias, la baja inflación en la que llega la región a la crisis del COVID, ¿no? Una inflación media por debajo del 3%, que permite un mayor espacio, si cabe, para reducir tipos. Y también es interesante señalar que el nivel de reservas está en el 16% del Producto Interior Bruto latinoamericano, que son 3 puntos más de lo que estaba hace unos años, ¿vale? Entonces, también en ese sentido hay más espacio para medidas contracíclicas, ¿vale? Y lo que sí que se está señalando desde diferentes ámbitos es la importancia de no perder la credibilidad de los bancos centrales que tanto tiempo ha costado ganar en la región, ¿no? Muchas veces pues implementando sistemas de metas. La política fiscal es también muy importante, ¿no? Es la otra pata de la respuesta a la crisis actual. El volumen va a ser determinante. Estamos viendo planes de estímulos nunca vistos, ¿no? De 2 billones de dólares ya se han anunciado e implementado en Estados Unidos. En Europa, medio billón de euros y posiblemente se aumente en los próximos días. Una vez que se llegue a un acuerdo, luego el volumen es determinante y
es fundamental hablar de esto porque el espacio fiscal que tienen los países para aplicar medidas contracíclicas pues es muy variable, ¿vale? Entonces aquí es un tema muy relevante y que desde luego puede hacer que el país, que la región salga a distintas velocidades. El espacio fiscal que tiene Chile o Perú, ¿no? Que han anunciado paquetes fiscales equivalentes a varios puntos del Producto Interior Bruto, no tiene nada que ver con el fiscal que pueden tener países como Argentina, ¿no? En plena renegociación eh, de sus acuerdos con el FMI. Los sistemas financieros están saneados, esto sin duda es una de las ventajas, que la banca llega en buen estado, elevados ratios de capital y baja morosidad, y esto es muy importante, ¿no? Y por esto es importante también evitar una transmisión rápida a los balances de las cuentas de los bancos, facilitando bueno, pues medidas de liquidez, de exoneración de impuestos, etcétera, para los tejidos empresariales y las empresas de la región. Y la importancia también de la calidad del gasto, ¿vale? Es importante ahora más que nunca acertar a gastar allí donde hace más falta, crear una red de seguridad y renta mínima para ciudadanos, pero también no olvidarnos de la inversión a largo plazo y del gasto productivo. Entonces, ya para concluir, lo que nos gustaría sería hacer unas reflexiones, ¿no? Sobre cómo impacta todo esto al tejido empresarial, que entra más en el espacio en el que trabajamos desde Investing Spain, y que las voy a hacer lógicamente en un contexto y con unas advertencias de que estamos realizando un clima de elevadísima incertidumbre y todavía con muy pocos datos. Vale, lo primero que me gustaría destacar es que el impacto sectorial que va a tener en el tejido empresarial latinoamericano la crisis actual va a ser generalizado, pero va a ser desigual y también van a surgir algunas oportunidades, ¿no? En el sector terciario, claramente el sector más golpeado es el turismo, un aspecto de gran importancia para algunos países. Aquí tenéis los ingresos de turismo a la derecha, internacionales como porcentaje del Producto Interior Bruto. Yo creo que nadie puede extrañarle, ¿no? Que tenemos varios países caribeños arriba de todo en esta gráfica. El transporte, la actividad comercial también, lógicamente, se verán muy afectados, aunque su impacto tiene que ver mucho con el final del confinamiento. El sector industrial también va a tener una gran caída. Aquí se junta el shock de demanda con el shock de oferta, con la amplificación, como comentamos antes, vía cadenas globales de valor y proveedores y distribuidores. Primario, ya las empresas públicas de commodities de la región venían registrando menores ingresos en los últimos años y su capacidad inversora también se ve mermada. Entonces, el impacto es generalizado, pero evidentemente parece que va a ser más fuerte en unos sectores que en otros, y el turismo, desde luego, estaría entre estos. Pero en cualquier caso también van a surgir oportunidades, ¿no? Oportunidades en comercio electrónico, oportunidades en logística, oportunidades en educación online y oportunidades también en soluciones digitales a la resolución de la crisis, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que ha elaborado el Banco Mundial a partir de datos de Google, ¿no? De la caída del número de visitas a tiendas y a lugares de trabajo, que nos puede dar una magnitud de la incidencia del golpe y efectos de lo que estaba comentando. Nos da también una evidencia de todo el potencial que tiene la utilización de Big Data para solucionar problemas, ¿vale? Entonces, pensamos que todo lo tecnológico va a ser muy importante, va a cobrar más importancia, si cabe, de la que ya tenía, y también ahí pues, es importante destacar las grandes diferencias en acceso a Internet que tiene la región, porque esto puede acentuar las desigualdades, ¿no? Pensemos que Brasil, Chile o Costa Rica pues, tienen un 80% de conectividad, pero que en Guatemala, Honduras o Nicaragua es de un 30%. El segundo tema que nos gustaría destacar es el impacto desigual por países. Es muy obvio, y ya lo hemos dicho, pero bueno, yo creo que hay que repetirlo. Hay tres factores que van a ser determinantes del impacto. El espacio fiscal de las medidas del que se dispone para hacer política contracíclica y que esto no dañe excesivamente al tejido empresarial. Cuán robusto sea ese tejido empresarial, ¿no? Y la capacidad de los países para generar un retorno de los flujos de inversión internacional, ¿vale? Y esto va a ser fundamental a la hora de el impacto en los tejidos empresariales de los países.
Un tercer tema que nos gustaría comentar es las MIPYMEs, ¿no? Las micropymes y las pymes de la región y las medidas contracíclicas, ¿no? Una región donde el 99% de las empresas son micro, pequeñas o medianas empresas que generan la gran mayoría de la actividad económica y el 60% del empleo, y ahí las medidas de anti-shock pues van a ser claves, ¿no? Las bonificaciones, los atrasos en el pago de impuestos, las líneas de liquidez van a ser fundamentales, ¿no? Lógicamente hay una caída de ingresos, mientras que los gastos permanecen y las pymes pues van agotando su caja hasta el cierre, ¿no? Y ahí es donde resulta fundamental intervenir. El éxito de esas medidas determinará el impacto sobre las empresas pequeñas y medianas latinoamericanas. Vale, en el caso de las empresas grandes, adicionalmente a esto, el tema de que las empresas vienen con unos grandes niveles de deuda corporativa, ¿no? Y esto también es muy relevante, ¿no? Gran parte en la época dorada de financiación barata multiplicó la emisión de bonos corporativos. Según cálculos de Standard & Poor's, hasta 2023 las empresas de América Latina tienen que devolver 207.000 millones de dólares, y aquí lógicamente hay un riesgo en el refinanciamiento de estas líneas si continúa el estrés y los problemas en los mercados como estamos viendo, ¿no? Pensemos que en torno al 30-40% de estas compañías que necesitan refinanciación están por debajo del grado de inversión. Y después hablamos también de distintas velocidades de salida que podría ocurrir o podría darse respecto a distinta tipología de inversión, ¿no? ¿Y por qué pensamos esto? Bueno, porque los proyectos Greenfield lógicamente van a posponerse y también van a cancelarse en líneas generales las operaciones de money, pero también es cierto que hay una gran cantidad de fondos con una gran liquidez y que en el momento en que se divise la profundidad de la caída y que se realicen las correcciones en las valoraciones empresariales de las empresas latinoamericanas, pues puede esperarse una reactivación quizás más rápida en las operaciones de compra, en las operaciones de money, que en las operaciones Greenfield. Vale, de todo esto, ¿qué es lo que podemos decir respecto a la inversión en el exterior? Bueno, como os comentaba, se puede decir hasta el momento muy poco porque el fenómeno, el impacto del COVID es muy reciente y más reciente todavía en América Latina, donde llega más tarde y donde seguramente el grueso del impacto se pueda divisar en el segundo trimestre del año. Pero lo que tenemos, por ejemplo, en reinversión ya es bastante orientativo, ¿no? Lo que tenemos aquí es una encuesta realizada por la UNCTAD el 23 de marzo sobre las 4.000 mayores empresas transnacionales del mundo. Aquí tenemos 124 que son de América Latina y en ese periodo ya nos estaban reportando una caída del 14% en los beneficios. Se habían revisado a la baja un 14%. Vale, pensemos que estaba, como digamos, llegando la pandemia a América Latina. Y esto es importante porque el principal canal de inversión extranjera directa es la reinversión de beneficios. Luego, en el caso de las empresas latinoamericanas, si estamos en un 43%, como vemos, de reinversión de beneficios y que en los beneficios, podemos inferir que posiblemente haya una importante caída en la inversión en el exterior. Vale, también tenemos algunos datos preliminares importantes, ¿no? En operaciones de M&A en algunos países como Brasil, Chile, Colombia o Perú. Tenemos ya datos hasta mediados de abril y pues parece claro que no se han paralizado del todo las operaciones de M&A, pero sí que son significativamente inferiores, ¿no? Y esto también, lógicamente, nos está indicando nuevamente que la inversión exterior de América Latina pues va a sufrir un golpe importante. Y ya para concluir, este gráfico de la CEPAL, donde se descompone la llegada de financiación a la región, es muy importante. Es muy importante porque en América Latina se manifiesta con particular evidencia que la entrada de flujos de capital está muy relacionado con la salida de flujos de capital. Es decir, la entrada de flujos de capital es lo que permite a un gran número de compañías capitalizarse para salir al exterior, ¿no?
difícilmente pensar que Rappi, ¿no?, la startup colombiana de delivery, se hubiese convertido en un unicornio sin la inversión del fondo japonés SoftBank. ¿Vale? Entonces, en este sentido, también los datos que tenemos para 2020 nos están indicando que hay una gran caída de la inversión en América Latina, ¿vale?, con los datos que tenemos para los primeros meses del año, en los principales canales, ¿no? Tanto inversión de cartera como inversión extranjera directa, es decir, tanto tomas de posición por debajo del 10% de la empresa residente como por encima, y tanto en deuda como en equity, ¿vale? Esta también es un canal que nos está indicando y evidenciando que posiblemente haya una caída, que esperamos que sea transitoria, de la inversión exterior en América Latina. Entonces, habrá que esperar los próximos trimestres para ver si estamos ante un shock más o menos transitorio en la evolución de la IED mundial. La UNCTAD estima una caída de la IED mundial de un 30-40%, pero sobre todo, lo más relevante a largo plazo es que hay que ver si estamos ante un movimiento más estructural de desglobalización que afecta a los volúmenes de inversión extranjera directa, o si estamos más bien ante un shock transitorio. Entonces, la presentación que os quería hacer con esas dos partes llega hasta aquí, y ahora pues estaré encantado si en el chat de bilateral pues me queréis hacer algunas preguntas, dudas, comentarios o sugerencias. En cualquier caso, también os dejamos el email al que podéis derivarlas, y os podré ir contestando en los próximos días. Entonces, si en la pantalla, en la zona de la derecha, por favor, me podéis enviar vuestras preguntas. Encantado de contestarlas. Bueno, Mariana desde Perú nos pregunta por la relación de LATAM con China en la época post-COVID. Bueno, es una muy buena pregunta, es una gran incógnita para todos, pero bueno, tomemos en consideración que la relación de América Latina y China pues tiene tres patas fundamentales. En las relaciones comerciales, como es bien conocido, aquí había un patrón de comercio asimétrico. Básicamente, China exportaba a América Latina manufacturas y le compraba materias primas, y ahí la demanda de commodities pues se va a reducir por parte de China, y posiblemente veamos que las exportaciones de América Latina hacia China se reducen. Luego, por esa vía, es de esperar que haya un menor crecimiento. Por la segunda pata, que es la de la inversión extranjera directa, funcionaba solamente en un sentido, que era la inversión extranjera de China en América Latina. En el otro sentido era prácticamente inexistente, y ya estamos viendo en los últimos años cómo caía, y hemos visto también que en el 2019 y los primeros meses de 2020 la inversión china en todo el mundo pues parece estar al menos enfriándose o en retirada, y pensamos que esto también va a provocar una menor relación por esta vía entre China y América Latina. Y también en la financiación, ¿no?, que fue muy importante, ¿no?, como nos muestran los datos del Inter-American Dialogue sobre China en distintos países de América Latina en los últimos años. Lo que hemos visto fundamentalmente también es un enfriamiento en los últimos años, ¿no? Luego, habrá que ver, porque lógicamente no todo es el ámbito económico, hay que hacer consideraciones de geopolítica, consideraciones donde entran otros elementos en juego, ¿no?, más relacionados con el poder y la estrategia de China a largo plazo y su papel en América Latina. Pero en general cabe esperar que al menos en los flujos que venían entrando de capital desde China hacia América Latina vayan a menos, al menos a corto plazo. Rodolfo desde Guatemala pregunta el efecto sobre la IED de la economía post-COVID. Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Bueno, aquí
yo creo que se podría distinguir, ¿no?, entre la importancia entre el corto y el largo plazo, ¿no?, entre los elementos coyunturales y estructurales. A corto plazo, yo creo que de momento es muy complicado hacer cualquier tipo de análisis de este tipo por la falta de información y por la ausencia de precedentes de un shock de este tipo. Pero en todo caso, yo creo que sí que se espera que el golpe sea profundo pero transitorio y que el impacto esté muy relacionado con la destrucción del tejido productivo en cada uno de los países, ¿no? Y ahí intervienen, como decíamos, la capacidad de los países y su espacio fiscal para hacer medidas contracíclicas y salvar al mayor número de empresas, y que las empresas posteriormente estén en capacidad de volver a invertir en el exterior, ¿no? Entonces, un factor de corto plazo que es relevante, y lo que yo creo que habría que fijarse más es el comportamiento tendencial de largo plazo. Y el tema es que había unos factores limitantes antes del COVID que hacían que América Latina quizás no invirtiese tanto como podría, ¿no? Temas de acceso a crédito, temas de capacidad innovadora, temas de informalidad, y esos aspectos sin duda van a seguir ahí una vez que pase esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, sobre el efecto a la economía post-COVID, pues yo creo que habría que analizarlo con esa doble perspectiva de corto y de largo plazo. Vale, vamos a tomar alguna última pregunta. Bueno, nos preguntan a María desde Colombia, ¿cómo afecta el comportamiento macro a la internacionalización de empresas? Bueno, es una pregunta también muy interesante. Yo destacaría fundamentalmente dos vías. La primera vía es la vía de la disciplina y del cuadro macro, que genere la suficiente confianza a los mercados para que capitalicen o fluya ese capital a la economía, y que de esta manera podamos financiar compañías y que esas compañías puedan invertir en el exterior, ¿vale? Esto es fundamental en América Latina, dadas las bajas tasas de ahorro que tiene América Latina y el insuficiente grado de desarrollo de su mercado de capitales. Por eso depende mucho de la entrada de capital para la financiación de compañías y que puedan salir al exterior, ¿vale? Por diferentes vías. Esto puede darse tanto por el acceso a las emisiones de deuda corporativa, como a través de inversiones, por ejemplo, como hablamos antes, de un fondo de venture capital en una startup. Entonces, esa es una vía. Y otra vía, lógicamente, es que, bueno, pues si el 60% de los proyectos de inversión, como veíamos antes, de la región se ejecutan y se hacen en la propia región, evidentemente la recuperación de la actividad económica en distintos países de la región va a provocar que se produzca un círculo virtuoso de demanda que empuje a las empresas a generar más ingresos y mayor facturación. Y de esa manera también puedan plantearse mayores operaciones. Vale, llevamos 1 hora y 20. Vamos a dejar aquí el webinar, si os parece. De nuevo, me gustaría agradeceros enormemente el interés mostrado. Gracias por la atención, gracias por las preguntas. Por favor, como tengo la slide, dudas, comentarios, sugerencias que no hayamos podido responder, nos las enviáis a esa dirección de correo que veis. Nada, me despido desde aquí y deseándoos lo mejor y agradeciéndoos nuevamente la participación en el seminario.